Muy buen día, amigos. Los saluda Roberto Bonilla, director general de Novarum México, copiloto organizacional, innovador inusual. En esta ocasión, vamos a iniciar una nueva modalidad en donde los podcasts, en donde estoy únicamente yo sin invitados, también los vamos a grabar con video y con audio. Ya en otros episodios les había comentado pequeñas pinceladas de la metodología conocida como Spiral Dynamics. Una metodología que fue desarrollada a mediados de los años 50, entre los años 50 y los años 70, mediante una investigación longitudinal realizada por el doctor Clair W. Graves en Union College en New Jersey. El doctor Graves hizo esta investigación apoyándose con sus alumnos de psicología, de tal manera que él diseñó un protocolo de investigación con la idea de seguir a sus alumnos durante toda su carrera e incluso después de su carrera. Todo partió de una pregunta. Y la pregunta que el doctor Grace formuló para su investigación es: ¿qué es un ser humano maduro? Y esa pregunta fue el disparador. Incluso tú que estás viendo este video o escuchando este audio, te podrías hacer la misma pregunta. E incluso hacer un experimento con tus familiares, con tus amigos, y verás que las respuestas te pueden sorprender. Hay una gran gama de respuestas. Lo que él hizo a lo largo del tiempo, ¿verdad?, es darse cuenta que la concepción que tiene un ser humano sobre lo que es un ser humano o una persona madura cambia a lo largo de su vida. Y continuó su investigación para saber por qué cambiaba la percepción. Esto lo llevó a desarrollar su modelo que denominó de doble hélice, una doble hélice emergente que lo que muestra es que el potencial de ser humano no tiene límites. Muchas veces este modelo de Spiral Dynamics se ha tratado de asociar o de buscar alguna similitud con la pirámide de Maslow. Sin embargo, son diferentes. Incluso el origen de cómo Abraham Maslow desarrolló su pirámide fue a través de las interacciones con sus pacientes en las consultas. Diferente a un protocolo de investigación longitudinal, que significa que te lleva por años, 10, 15, 20 años. Por eso la investigación duró tal vez 54, 55 más o menos, hasta el 72, 73, que empezó a hacer sus primeras publicaciones. Y tal vez no lo sepan, pero Abraham Maslow y Clair W. Graves fueron contemporáneos. Se conocieron, intercambiaban puntos de vista. ¿Sí? En la pirámide de Maslow, como probablemente algunos de ustedes que la conocen o la recuerden, se llega a una cúspide, esa pirámide, donde el ser humano está autorrealizado. Un ser humano pleno, vamos a pensar. Pero ¿qué seguiría después de eso? Eso lo responde Spiral Dynamics, porque Spiral Dynamics es una espiral ascendente, vamos a verla de esa manera, en donde cada una de las vueltas va siendo cada vez más grande. Y eso tiene una explicación de por qué se forma una especie de cono. Esa espiral que va ascendiendo no tiene límite. Al momento, se han identificado 8 niveles de la espiral. 8 grandes sistemas de valores o modelos de pensamiento que están ya identificados como vigentes, presentes en el planeta. Pero como lleva una secuencia, la forma en que se va desdoblando, se va desarrollando esta espiral, ya se tienen hipótesis del 9º nivel. ¿De qué naturaleza sería? Uno de los hallazgos del Dr. Graves es que la razón por la que a lo largo de nuestra vida vamos cambiando nuestros modelos mentales
se deriva principalmente a las condiciones de vida en las que nosotros vivimos desde la cuna, desde que nacemos, desde que estamos en el vientre materno. Todo eso influye sobre cómo vamos a desarrollar nuestra personalidad y nuestros modelos mentales. No es lo mismo nacer en una familia de clase media baja, de clase alta o extremadamente alta, o en extrema pobreza. Todas esas condiciones de vida van dejando un legado en nuestra forma de ser. No son determinantes. ¿Por qué? Porque si logramos que esas condiciones de vida se modifiquen, ya sea por nuestra voluntad, por el apoyo de nuestros padres, de familiares, programas de gobierno, intervenciones de asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil que ayudan a cambiar la realidad de muchas personas, se pueden lograr grandes cosas. Pero ¿por qué puse como año clave, vamos a llamarle de cierre, que en realidad no fue así, pero vamos a verlo de esta manera, o de precierre de la investigación longitudinal de prácticamente 2 décadas que invirtió el doctor Clair W. Graves en esta investigación, para en el 73 publicar en una revista, en un documento, ¿verdad?, donde publican los psicólogos sus trabajos, denominado The Futurist, Futurista, un artículo cuyo título en español sería lo equivalente a La humanidad se prepara para dar un gran salto. Ahí es en donde entra mi mentor, el doctor Don Beck, que en ese momento estaba en la Universidad del Norte de Texas, no me equivoco, como académico, como psicólogo. Los dos eran psicólogos, tanto Graves como Beck. Y Beck lo que narraba, hay un audiolibro, un Audible, que les voy a poner la liga ahí por si lo quieren consultar. Yo lo recomiendo como punto de partida para conocer Spiral Dynamics. O sea, si quieres conocer más, apóyate en ese libro, grabado de viva voz por el doctor Don Beck, haciendo la aclaración que ese audiolibro no es el texto que escribió en su libro de Spiral Dynamics junto con el doctor Chris Cowan, que en el momento que el doctor Beck conoció al doctor Graves, 1973 aproximadamente, el doctor Cowan era estudiante de doctorado con el doctor Beck en la Universidad del Norte de Texas. El doctor Beck lo que nos platicaba es que cuando él ve ese artículo, para él lo sorprendió de una manera impresionante, ya que a pesar de que él se consideraba un académico, un investigador, un psicólogo muy actualizado, no encontraba con qué escuela de psicología encajaba ese cuerpo de conocimiento que publicaba el doctor Graves. De tal manera que él dijo, lo tengo que conocer. 1973. Obviamente no había correo electrónico, no había WhatsApp, no había todas las facilidades que hoy tenemos. Consiguió su teléfono, habló a la universidad, pudo hablar con él, ¿sí? Y finalmente el doctor Graves le dijo, mira, yo no puedo viajar porque el doctor Beck lo invitaba a que fuera a la Universidad del Norte de Texas. No puedo viajar, me estoy recuperando de un problema del corazón, la segunda vez que tenía esa circunstancia médica. Dice, pero te recibo acá en mi casa. Ven, ven y platicamos, ¿no? Bueno, en ese audiolibro que les comento, describe el encuentro con el doctor Graves en el aeropuerto que lo fue a recoger. Describe incluso el tono de su voz, porque el doctor Graves tenía una voz muy grave, muy fuerte, muy profunda. Y va a su casa, incluso invita a que el doctor Beck se quede en su casa. Creo que estuvieron alrededor de 3 días platicando, seguramente con sus noches. El doctor Beck no salía de su asombro y le dice, doctor Graves,
tenemos que hacer algo con este cuerpo de conocimiento. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y el doctor Graves, pues, encantado de la vida. Lo que pasa es que él ya estaba muy delicado de salud. Entonces le dice, yo puedo apoyarlo. Yo puedo acompañarlo para que esto trascienda y se vea una aplicación de la capacidad, del poder que tiene esta tecnología, este cuerpo de conocimiento, esta teoría, ¿verdad? Que había que llevarla al campo para probarla. Y le dice el doctor Beck al doctor Graves, doctor Graves, necesito 10 años más de vida. Y el doctor Graves, algo desconcertado, le dice, pero ¿por qué necesitas 10 años de mi vida? Fíjense el alcance conceptual del doctor Beck. Le dice, porque es el tiempo que estimo que voy a necesitar para comprender lo que usted ha desarrollado los últimos 20 años. Entre los dos, seleccionaron lo que en inglés se le conoce como hot spot, o un punto caliente, un punto de conflicto en el planeta Tierra, para aplicar esta metodología, esta teoría, y eligieron Sudáfrica. Hoy no voy a hablar de Sudáfrica ni de la contribución del Dr. Beck para la transición pacífica del apartheid en Sudáfrica, aplicando Spiral Dynamics. De hecho, hay un libro que narra esa experiencia de lo que vivió el Dr. Beck en alrededor de 63 viajes a Sudáfrica. Lo que quiero el día de hoy es describirles los primeros 4 niveles de Spiral Dynamics, o de las dinámicas de la espiral. Los 4 niveles, como las muñecas rusas, las matrushkas, están contenidos uno de otro. Se trascienden y se incluyen, se abrazan. Y esto explica mucho del comportamiento humano, mucho de la naturaleza humana. Si bien pareciera lógico que empezáramos con el nivel 1, nivel 2 y el nivel 3, quiero empezar con el nivel 4. ¿Por qué el nivel 4? Porque el nivel 4 de los 8 que hoy están documentados es precisamente en don de Aquiles en México. Y no solamente en México como país, sino en muchas empresas. La gran mayoría de las organizaciones que nosotros llegamos para apoyarlos, acompañarlos como copilotos, hacer algún diagnóstico, mapear la cultura que se desea transformar, tienen una gran debilidad en el 4º nivel. ¿Y qué es el 4º nivel? El 4º nivel, que fue el Dr. Beck y el Dr. Cowan, su discípulo, que de hecho ellos dos escribieron el primer libro de Spiral Dynamics, que se publicó. Entre paréntesis, el Dr. Graves, que hizo la investigación original, él nunca le llamó Spiral Dynamics. Tenía su forma peculiar de cómo referirse al modelo, un párrafo muy largo, que quienes lo escuchaban, pues hasta a veces se sonreían y decían, ¿qué es eso? Y él decía, pues eso es lo que es. Una doble hélice emergente en donde el ser humano progresa de manera continua, sin límites. Para hacerlo más digerible, el Dr. Beck y el Dr. Cowan hicieron 2 aportaciones, vamos a llamarle así. Los niveles que el Dr. Graves denominaba con pares de letras, eso lo explicaré después en otro podcast y video podcast, los identificaron con colores. Y eso tiene mucho que ver con la aplicación del modelo en Sudáfrica. Recordemos que mucho del conflicto en Sudáfrica se derivaba del color de la piel de los ciudadanos. El color de tu piel era suficiente
para que segregaran. Incluso pudiéramos pensar que era negros contra blancos, pero no. Había un color de piel que los sudafricanos blancos, que por cierto son muy blancos, denominaban colored. De tal manera que un mexicano, ¿verdad? Probablemente caería en esa categoría. Muy probablemente. De tal manera que personas de Latinoamérica, particularmente de México, un color de piel como el que muchos tenemos, no calificaríamos como blanco. Seríamos colored, como un intermedio, ¿verdad? Un café con leche, y estaríamos dentro del grupo de los negros, de los segregados, de los apartados. Pero regresando a los 4 niveles, ¿y por qué el cuarto nivel es muy importante? Y enfatizo, importante para México. Probablemente para muchos países en el mundo lo sea también, pero me quiero enfocar en México. Es muy probable que tú que estás viendo este video o escuchando este podcast vivas en otro lugar. Pero reflexiona si hace sentido con lo que platico. El cuarto nivel, cuyo color es el azul, es un nivel en donde las personas viven de manera respetuosa a un cuerpo de leyes que gobiernan una sociedad. Es lo que podemos llamar Estado de Derecho. Un Estado de Derecho confiable, justo, que penaliza o hay consecuencias para quienes se desvían de ese Estado de Derecho y pueden progresar los que respetan la ley. ¿Qué sería el azul en una organización? No importa que sea con o sin fines de lucro. ¿Qué sería el azul en una familia? En una familia es el orden, la limpieza, las responsabilidades compartidas, las consecuencias que puede haber para los niños que se están formando, los adolescentes, los límites en los cuales pueden ellos actuar, definidos por los padres. Pensemos, en el mejor de los casos, de común acuerdo entre los padres. Ese Estado de Derecho, a nivel familiar, a nivel organizacional, a nivel país, es fundamental para que se puedan activar los siguientes 4 niveles de la espiral. De tal manera que en un país como México, al tener esto como una gran debilidad, con muchas manifestaciones no sanas, algunas de ellas derivadas de un tercer nivel que tampoco ha logrado sanarse, y esa interacción del tercer nivel con el cuarto nivel da lugar a algo que daña mucho a nuestras sociedades, y es la corrupción. Ya les he dicho, cuarto nivel, azul, tercer nivel es rojo. El segundo nivel es morado y el primer nivel es beige. Los niveles de la espiral, o los sistemas de valores, mejor dicho, están alternados en su naturaleza. El primer nivel es individualista, el segundo nivel es colectivo, el tercer nivel vuelve a ser una perspectiva individualista, yo mimé conmigo, y el cuarto nivel vuelve a ser colectivo. ¿Por qué? Porque respetamos la ley, porque es lo mejor para todos. Se genera un bien común. Algo que no les había comentado es que los 4 niveles, bueno, los 8, pero los 4 en los que estamos enfocados en este episodio, tienen manifestaciones sanas y no sanas. Cuando tenemos manifestaciones no sanas en los primeros niveles, es muy difícil que se conforme un azul sano. Lo más probable, como decimos en México, es que los ciudadanos busquemos lubricar el sistema para agilizar un trámite burocrático que muy probablemente, no digo que siempre sea así, pero probablemente las personas, los funcionarios públicos que nos atienden como ciudadanos,
lo hacen deliberadamente lento para que nos desesperemos, tenga un costo muy alto para nuestra empresa, para nuestra persona, y busquemos el camino rápido de... Hay muchas formas de llamarle, ¿no? El cochupo, la mordida, el dinero por abajo de la mesa, el lubricar el sistema finalmente. Y un rojo no sano, al emerger hacia el azul, se manifiesta de manera no sana. Y esto nos invita a una reflexión muy importante. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en ese tipo de situaciones? Y que puede haber muchas causas que nos lleven a buscar un camino que no es precisamente lo que marca la ley, lo que marca el Estado de Derecho. ¿Qué sucede con los niveles previos al azul? El primer nivel es un nivel de sobrevivencia. Aquí se encuentran los enfermos terminales, los bebés que requieren de toda la protección de sus padres, principalmente de su madre, la conexión tan fuerte que tienen con la madre. Imagínense bebés que los abandonan en un basurero, con muy pocas probabilidades de sobrevivir. Pero en este primer nivel se activan modelos mentales y sistemas de valores de las personas que viven en extrema pobreza. O incluso sucede también con las personas que practican deportes de alto riesgo. Fisiológicamente tu cuerpo empieza a responder en esa forma. O cuando sufres un accidente y tu vida está en peligro. Entonces, es un nivel, podríamos considerarlo como muy primitivo, muy básico, muy límbico, muy reactivo, muy impulsivo, y de buscar la sobrevivencia, pues prácticamente día tras día. O sea, no hay una capacidad de visionar más adelante porque si tienes el estómago vacío, si te estás desangrando, si estás a punto de la muerte, estás con una inmediatez muy grande. El segundo nivel, cuando las condiciones de vida de este primer nivel cambian, se vuelve colectivo porque es un sentido de seguridad de una comunidad, de un clan, de una tribu. Incluso en el nivel morado, en nuestro país y en Latinoamérica hay muchas manifestaciones tipo culturales, las fiestas tradicionales, las fiestas que se hacen en los pueblos, que en ocasiones para conmemorar a un santo pueden tener eventos de una semana, de 2 semanas, con una gran algarabía. El liderazgo en el segundo nivel morado, que es muy tribal, muchas veces en las pequeñas comunidades lo tiene el maestro rural, lo tiene el chamán, ¿sí? No necesariamente la autoridad que el gobierno ha puesto en ese lugar. Pero ya hay un sentido de seguridad. Ya no hay una imperativa necesidad de comer al menos una comida al día. Pueden seguir teniendo escasez, pero ya están en un ámbito más protegido. Este segundo nivel, que es tribal, conforme las personas que aquí viven, los niños se van haciendo adolescentes, llega un momento en que quieren una independencia. Y entonces se activa en su mente los modelos mentales, los sistemas de valores que corresponden al arrojo, a la proactividad, a la impulsividad, que pueden ser muy útiles, por ejemplo, en algunos deportes. Esa determinación, esa decisión bien encausada puede ser muy positiva. Recordemos que en todos los niveles puede haber manifestaciones sanas y no sanas. Por ejemplo, un modelo tribal morado, segundo nivel, no sano, pueden ser pandillas que deliberadamente hacen daño a la sociedad, que secuestran, que roban, que golpean. Pero también hay muchas manifestaciones sanas, y eso sucede en todos los niveles.
Entonces, este nivel rojo, que es necesario para nuestra transformación, para nuestra evolución, ahora abraza, como las muñequitas rusas, abraza al segundo nivel, y el segundo nivel dentro tiene el primer nivel. Ahí están todas nuestras experiencias, todo lo que hemos ido acumulando para cuando llegamos a este nivel. Y no necesariamente se asocia con la edad, porque esto funciona en cualquier edad del ser humano. Es un modelo que tiene su complejidad. Pero si estos primeros 3 niveles no llegan sanos para cuando se activan los principios, la transición hacia una forma de pensar como lo propone el cuarto nivel azul, vamos a tener un azul no sano. Por eso les decía que la interacción entre el tercero y el cuarto nivel nos genera como un efecto, como una manifestación social, la corrupción extendida, como una metástasis social. Para que esto no suceda, debe haber un Estado de Derecho tan claro y tan firme que se den cuenta, quienes lo quieren violar, que hay consecuencias. Un país en donde alrededor del 1% de las personas que llegan a ser llevadas ante un juez, de cada 100 personas que llegan con un juez, el 1%, o sea, una persona, recibe una condena para pagar las consecuencias de sus actos. Quiere decir que tú puedes vivir una vida que te va a dar un cierto beneficio, vamos a pensar económico, en el muy corto plazo, sin necesidad de estudiar, sin necesidad de prepararte, sin necesidad de muchas cosas, prácticamente inmediatamente. Con una probabilidad del 1% de ser capturado y puesto en la cárcel. Eso es lo que sucede en México. Además, aparte, está lo que se conoce como cifra negra, o sea, lo que los ciudadanos no denunciamos. Entonces, imagínense, si hay una probabilidad muy baja de que alguien denuncie lo que yo estoy haciendo mal, y si lo denuncian, hay una probabilidad baja de que me capturen, y si me capturan, hay una probabilidad muy baja, del 1%, de ir a dar a la cárcel, pues es como ir a Las Vegas y jugar con el 99 o 99.9% de probabilidad de éxito. Reflexionen sobre estos primeros 4 niveles. Dialoguen con sus conocidos sobre el concepto de qué es una persona madura. Y sorpréndanse, solácense con las diferentes percepciones de qué es una persona madura, que fue la pregunta de investigación del Dr. Graves. Como lo mencioné al principio, el Dr. Beck fue mi mentor y tuve el privilegio de traerlo a México, tener viajes, hablar con funcionarios públicos, con empresarios, con estudiantes, intervenir empresas con esta metodología, diseñar nuevas empresas, nuevas organizaciones, instituciones educativas, interactuar con el sindicato de maestros, con funcionarios públicos de la Secretaría de Educación. En general, me siento privilegiado precisamente por haber tenido la oportunidad de convivir de esa manera con el doctor Beck, que junto con el doctor Cowan, los dos fueron los que continuaron como de una manera inicial el legado que dejó el doctor Clair W. Graves. Lo que ya no les dije es que el doctor Graves finalmente vivió 11 años después de ese primer encuentro con el doctor Beck. Y me platicaba el doctor Beck que la esposa del doctor Graves estaba muy agradecida porque su esposo, al estar ya tan débil, tan frágil su salud, pensaba que su investigación iba a llegar hasta donde él la pudo llevar y que no iba a haber quien tomara la estafeta para continuar. En el grupo de personas que hemos sido certificados, que conocemos este modelo, que lo aplicamos, utilizamos la siguiente expresión, muy parecido a lo que se utiliza en las artes marciales. La primera generación
que los conceptos del Dr. Graves, pues definitivamente es el mismo. Él es el creador, él es la fuente, ¿no? La segunda generación vienen siendo el Dr. Beck y el Dr. Cowan. Y los alumnos, los pupilos formados por el Dr. Cowan o el Dr. Beck, pues venimos a ser una tercera generación. En inglés le llaman Gravesian, o sea, como utilizando el apellido del Dr. Graves, ¿no? Como los gravesianos, ¿no? Entonces yo formo parte de esa tercera generación y seguramente pues vienen más generaciones de gente que nosotros vamos formando en el mundo. Espero que estos conceptos les resulten de interés. Como les ofrecí, les voy a poner la liga del audiolibro del Dr. Beck, por si quieren explorar, lo tomen como punto de partida. Su servidor, Novarum México, tuvimos también el privilegio y la confianza del Dr. Beck de nombrarnos como representantes para México y Latinoamérica en este modelo de Spiral Dynamics integral. Una tercera palabra que esa después se las explico. Pero ese es el modelo que nosotros representamos para México y Latinoamérica, tomando la estafeta que el Dr. Beck, Don Beck, gentilmente, generosamente, amablemente puso en nuestras manos. Y estamos trabajando para ampliar la difusión. Por eso es que ya les había comentado en otros episodios que iríamos profundizando sobre este modelo de Spiral Dynamics y que también, obviamente, podemos platicar en privado para explorar otras aplicaciones en diferentes ámbitos de cualquier sociedad, de cualquier organización e incluso de manera personal y en tu propia familia. Muchas gracias y sigamos aprendiendo juntos, sigamos en contacto. Este fue un episodio más de Conexión Novarum. Que tengan muy buen día. Esto fue Conexión Novarum, donde conectamos ideas para construir mejores futuros.